Buenos días. Bueno, continuando con los temas del temario, hoy nos toca ver la unidad 3, dinámica. El tema 3.1, leyes de Newton. Bueno, primero, antes que nada, ¿quién es Isaac Newton? Pues él fue un físico matemático y astrónomo, y fue un científico más influyente de la historia, porque él estableció las bases de la física clásica. Un poquito también de lo que son las leyes de Newton, pues estos son los tres principios fundamentales que explican cómo se mueven los objetos cuando reciben fuerzas. Y pues estas leyes las formuló en el siglo XVII. Y pues son para la comprensión del universo físico. Además de que son la base, como ya lo comentamos, de la mecánica clásica, pero también nos sirven para la ingeniería, la astronomía, la biomecánica humana y la fisioterapia. Vamos a comenzar con la primera ley de Newton, o ley de la inercia. Bueno, esta ley nos dice que cuando un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Cuando tú tienes un libro sobre una mesa, si tú no le aplicas una fuerza, va a permanecer así hasta que tú le apliques la fuerza, lo empujes, ¿sí? Sin fuerzas externas, pues va a mantener su estado en reposo. ¿Sí? A menos que tú le apliques una fuerza. Entonces, la inercia explica por qué los pasajeros cuando van en un camión, si se frena, pues ellos se van hacia adelante, ¿sí? Porque su cuerpo tiende a mantener el movimiento. La segunda ley de Newton, o ley conocida como ley fundamental de la dinámica, dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. De hecho, para esto tenemos una fórmula matemática, que es F es igual a M por A, donde F es la fuerza y se mide en newtons, M es la masa y se mide en kilogramos, y A es la aceleración y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. De esta fórmula general se nos despliegan dos, que cuando no tenemos la masa, la fórmula nos queda M es igual a fuerza sobre aceleración. Y cuando no conocemos la aceleración, la fórmula nos queda F sobre M, que es fuerza sobre masa. Entonces aquí tenemos un ejercicio, pues la fuerza la está aplicando la persona y está moviendo una masa que es la del tronco y pues el desplazamiento es la aceleración. ¿Sí? Entonces él empuja esta masa y esta provoca una aceleración. Otro ejemplo es cuando un carrito ligero acelera más que uno pesado, cuando se aplican la misma fuerza en ambos. Pero pues vamos a darnos cuenta que el ligero pues va a avanzar más rápido que el que está pesado. Y la tercera ley de Newton, o ley conocida como acción y reacción, dice que toda fuerza ejercida sobre un objeto genera una reacción. Y la reacción tiene igual magnitud, pero en dirección opuesta a la acción. Entonces, el principio de esta ley es que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud o dirección opuesta. Ejemplo, cuando tú lanzas una pelota hacia un muro, va a tender a rebotar, ¿sí? Entonces, como primer ejercicio de la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica, tenemos el primer ejercicio que dice calcular la aceleración de un cuerpo que tiene una masa de 13 kilogramos al que se le aplica una fuerza de 50 newtons. Entonces, para eso vamos a identificar primero los datos. Pues ya nos dimos cuenta que tenemos una masa de 13 kilogramos. Nos anotamos masa es igual a 13 kilogramos. También dice que tenemos una fuerza de 50 newtons. Fuerza es igual a 50 newtons.
pero no conocemos la aceleración. De acuerdo a las tres fórmulas que tenemos, vamos a aplicar la que no tengamos. Entonces, si no tenemos la aceleración, pues vamos a aplicar aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ya conociendo estos datos, los vamos a sustituir. 50 entre 13. 50 newtons entre 13 kilogramos nos da un resultado de 3.9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de nuestro cuerpo de 13 kilogramos al que se le aplica una fuerza de 50 newtons es igual a 3.9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como primer ejemplo para ustedes, tenemos que un objeto de 5 kilogramos está sobre una superficie sin fricción y a este se le aplica una fuerza de 15 newtons. ¿Qué aceleración obtenemos? Primero hay que identificar los datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar de las tres? Aceleración nuevamente. Y haciendo este proceso, ¿qué resultado tenemos? Por favor, haga el ejercicio. ¿Ya tenemos el resultado? Muy bien, es correcto. Continuando ya como aplicación en la fisioterapia, ¿cómo aplicamos estas leyes dentro de la carrera de fisioterapia? Bueno, pues tenemos el análisis del movimiento. Las leyes de Newton permiten estudiar cómo se desplaza el cuerpo humano, identificando patrones anormales de marcha y postura. También existen otros ejercicios terapéuticos, que en esto vamos a calcular preciso de la fuerza necesaria en programas de fortalecimiento muscular y recuperación funcional. En evaluación biomecánica, tenemos el análisis cualitativo de la marcha para diseñar intervenciones personalizadas en rehabilitación. Y en programas de rehabilitación, tenemos el diseño de protocolos considerando fuerzas articulares, cargas musculares y capacidad en cada paciente. ¿Hasta aquí alguna duda en cómo aplicar estas leyes en la fisioterapia? ¿Entendido los ejercicios? Entonces, si yo le pongo un ejercicio de calcular la fuerza en vez de calcular la aceleración, que fue lo que hicimos ahorita, ¿sí le queda claro? ¿Sí lo podría hacer? Excelente. Entonces, si ya no hay dudas y se puso en práctica la evaluación, sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente clase.